Este, pues, bienvenidos. Vamos a orar primero, ¿no? Va, ¿Cómo ves? perfecto. Sí. Señor, te pedimos que esta plática que vamos a tener Adán y yo sea de provecho, Señor, y que podamos aprender y que podamos sacar esa luz de ese cajón como tú dices que no la mantengamos o la metamos al cajón. Te pido que tú abras los corazones de cada uno de los que vean este video o este en vivo, aún de Adán y míos, para aprender y crecer en tu conocimiento, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el tema del día de hoy, pues, es acerca de cómo podemos conocer a Dios o cómo podemos, sí, cómo podemos conocer o por qué podemos decir que hay un Dios, ¿no? Que, que, pues nosotros decimos que conocemos a Dios y alguien tal vez pueda preguntarnos, oye, pero ¿cómo es que lo conoces, no? ¿Cómo le hiciste, no? Más que nada. Y pues la pregunta número uno para ti, Adán, ahí te va, número uno sería, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Muy buena pregunta. Claro que cada quien vamos a contestar eso de una manera personal, en base a nuestra experiencia de vida. Pero vamos a pensar un poco como ahora sí que fuera del cajón y tratar de usar un poquito la lógica y las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Yo creo que la historia habla por sí misma y bueno, la congruencia de las diferentes creencias de quién es Dios. Y para empezar podríamos definir a qué nos estamos refiriendo con la palabra Dios, ¿verdad? Ok. Porque creo que la gente puede tener diferentes conceptos incluso al decir Dios. Algunos Ujú. pueden meter inmediatamente la religión, que no necesariamente, Sí. ¿verdad? Entonces, vamos a decir que bajo ese plano yo definiría a Dios como ese ser que nos creó a todos y todo lo que vemos, tanto lo que podemos ver como lo invisible. Y de Ok. ahí podemos partir en que no estamos. Y aparte también, bueno, la otra parte de nuestra pregunta que es conocer, digamos, si hablamos de un Dios que creó todo y que es infinitamente poderoso para crear todo, quizá Ujú. no tenemos que acotar el término de conocerlo, como por ejemplo, yo te conozco a ti como amigo. Entonces, te Ajá. conozco, pero no sé todos los detalles de tu vida, no sé ahorita cuánto pesas ni cuánto mides exactamente, pero te conozco como persona. Entonces, a eso nos referimos, porque sabemos que nuestra capacidad limitada, pues nos hace conocer solamente lo que Dios quiera que conocemos de Él, lo que Él nos revela, ¿verdad? Ok. Entonces, partiendo de eso, si Dios no se quisiera revelar a los humanos, pues nunca sabríamos. Pero parece que es todo Exacto. lo contrario, ¿verdad? Siempre desde pequeños tenemos esa inquietud de saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y quién nos creó y para qué propósito. Eh, Entrando en eso, entonces, yo definiría a ese Dios como ese ser que nos dio este razonamiento, que nos creó, que creó todo lo visible, lo invisible. Y entonces, eso para mí sería Dios. Muy bien. Sí, el creador, o sea, está muchísimo más arriba o muchísimo más allá de lo que podemos comprender, como tú dices. eh, pues tenemos una mente limitada, ¿no? Simplemente el hecho de querer entender completamente cómo Dios es eterno y nunca nació y nunca va a terminar
desde siempre ha existido. Para nuestra mente limitada, pues es muy difícil. O sea, se nos acaba, así como que llegamos a un límite y no podemos entender completamente eso, por lo menos yo. Y sí, sí, es muy, pues solamente Dios puede hacerse conocer a sí mismo eh, de una manera correcta o, o sea, de una forma que lo podamos entender, ¿verdad? Entonces, mi segunda pregunta es, eh, ¿Dios ya se ha hecho conocido? Esa es la pregunta, porque tú dices, bueno, sí, Dios es este ser omnipotente fuera de la creación, ¿no? Pero ya se hizo conocido o cómo fue que podemos conocerlo, cómo fue que dejó pistas, dejó cartas, dejó un mapa, ¿qué dejó para conocer a Dios? Muy bueno. Muy buena pregunta. Pues en lo particular veo que es un tema que miles de personas a través de la historia han intentado descubrir y hay diferentes creencias de quién es Dios, ¿verdad? Vamos a abrir un poquito el panorama que pues existieron, por ejemplo, los egipcios que creían cosas de diferentes dioses, de diferentes deidades que estaban entre ellos como semidioses. Los mayas, muchas personas han tenido esa inquietud de conocer a Dios de diferentes maneras y es algo que la misma naturaleza nos invita a conocer, ¿verdad? Y la misma naturaleza refleja un diseño tan perfecto, tan autosustentable y cosas que no podemos explicar de cómo funciona el sistema que vemos, el sistema solar, el sistema del mundo, que nos invita a saber que hay un diseñador más allá de todo lo que se creó. Y cuando ya nos ponemos seriamente a hacer una investigación de las diferentes respuestas que se le ha dado a todo, pues vemos que aquella religión que ha sobrevivido durante todos estos años o aquellos conocimientos que se fueron recolectando por el pueblo de Israel, que empezó como con una pequeña familia, ¿no? Sí. Son los únicos que dan respuestas a muchas cosas que hoy en día seguimos preguntándonos y es la única respuesta que parece ser concreta y factible. Por ejemplo, no hay otro Dios que revele su nombre a los demás, ¿no? O sea, nuestro Dios que conocemos, que viene de Israel y desde Abraham y desde Adán y Eva, él se revela a nosotros e incluso se revela con su propio nombre, sabiendo pues que es un ser personal, no es una fuerza como algunos podríamos a lo mejor a veces pensarlo, sino que realmente Sí. al momento que nos da un nombre, quiere decir que es una persona, es personal, y aparte, pues vemos desde el relato de la creación, que es es el relato más aceptado porque incluso tiene factores que hoy en día la ciencia descubre que embonan perfectamente, como la creación que primero se creó el agua, que la vida se dio primero a través del agua, etcétera. Todo eso, o sea, embona perfectamente y a pesar de que en ese tiempo que fue escrito por Moisés, Sí. nadie tenía las herramientas para conocer cómo o esa lógica tan avanzada de saber de dónde llegó la vida, ¿no? Entonces, entre más vamos Y descubriendo, todavía no tenemos, ¿ah? Todavía no exacto, tenemos esas herramientas. no tenemos esas herramientas, nos inventamos algunas cosas en base a lo que llamamos método científico, que es básicamente reproducir cosas y tratar de encontrarle la razón y la lógica que lo podemos repetir, lo podemos estudiar y entonces así podemos decir que ya encontramos la razón de algo, pero la ciencia que vemos es como súper limitada a explicar cosas muy físicas, muy de nuestra concepción como es la mecánica de las cosas. Mas, sin embargo, Sí. jamás aborda temas existenciales, ¿no? Que es
Por eso yo pienso que de hecho la misma Biblia lo declara, pero no hay ninguna, como muchos lo ven, una oposición de la ciencia Sí, de verdad, a lo que es la creer en Biblia. Dios. Sí, abordan temas diferentes, es totalmente cosa diferente, pero pues obviamente está todo conectado, pues de alguna manera, pero no hay contradicción entre lo que marca esta de revelación que se les dio a los israelitas, al pueblo de Israel, a diferentes familias, a lo Sí, que hoy en día podemos conocer a través de la ciencia. Entonces, para mí, pues eso es lo más válido. Así se ha revelado Dios a través de un pueblo, se les dio a conocer su nombre, y este pueblo tuvo personas que fueron de los primeros escritores históricamente que hicieron los sí, libros, pues sí, libros muy concretos y inspirados por Dios mismo, ¿no? sí. Sí, de hecho, sí, o sea, yo no creo que valga la pena aquí el decir, ¿sabes qué? Queremos decir razones por las que creemos que Dios sí existe, ¿no? O sea, porque la misma Biblia desde el principio dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, ni siquiera da una explicación como decir, vamos a explicar, porque realmente, o sea, el no creer en Dios o el no creer en un Dios viviente es una rebeldía. Así lo marca la Biblia. El no creer en Dios es una rebeldía del corazón. No es como nuestro estado natural de no creer en Dios y nos tienen que convencer que Dios existe. No. O sea, el no creer en Dios es una decisión que se origina del corazón, de rebeldía hacia Dios, de decir, no voy a creer en ti. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar, de acuerdo a lo que dice la Biblia, nosotros recuerden que todo lo tomamos de la Biblia, nosotros no decimos nada, pues que no sea de la Biblia, eh, sino que nosotros creemos que la Biblia es 100% la palabra de Dios, y lo que dice la Biblia es que creó a Adán y a Eva y tenía una relación con ellos personal. Entonces, los primeros humanos en existir conocieron a Dios. O sea, no hay forma en que hubieran humanos que dijeran, yo no sabía que existía Dios. O sea, porque Dios tuvo una relación personal con ellos. Entonces, de ahí, obviamente, el conocimiento se va pasando. Todas las culturas, todas las personas tienen un tipo de religión, tienen un tipo de religión, o que su Dios sea el ateísmo o el no creer en Dios, pues ese también es un tipo de religión, porque es un esfuerzo que tú haces para no creer en Dios. Realmente es una serie de pensamientos y cosas que te llevan a una conclusión de decir, Dios no existe, pero es algo que la Biblia dice se origina en el corazón. Y voy a leer, por ejemplo, aquí en Romanos, dice así. Romanos Espérame. 1. Dice, lo primero en Salmos, dice en Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus injusticias son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Ese es Salmos, ¿eh? Y dice lo mismo que Romanos, pero, o sea, lo que dice aquí es, el que dice no hay Dios lo llama un necio. O sea, y ahorita es como decir, ay, qué intelectual, ¿no? Pero en realidad es algo que toma más trabajo, más esfuerzo, más desgaste emocional, mental y espiritual el decir, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, cuando
tenemos eso de herencia desde desde el primer humano, ¿no? Entonces, por eso yo siento que no vale la pena dar puntos como en contra del ateísmo. O sea, vamos a partir de Génesis 1 que dice en el principio Dios, y el tema se va a ir desarrollando de cómo podemos conocer a Dios, ¿no? Entonces me llama la atención de que dijiste que Dios da su nombre, y aquí tengo el pasaje. ¿Quieres que lo lea? A ver, dale. En Éxodo, Dios se presenta ante Moisés. Dice así: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Parece ya se le había revelado a Abraham, a Isaac, a Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. Han llegado a mis ojos a mis oídos, los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así es que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Y ahí va. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan: ¿y cómo se llama?, ¿qué les respondo? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios dijo a Moisés: di esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Entonces, ahí, el nombre yo soy, ¿qué significaría? Porque es un nombre muy raro, ¿no? O sea, ¿cómo dices tu nombre es yo soy? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿O cuál es el significado de esto? ¿Cómo me preguntas a mí? No, tú dinos. Sí, sí, Bueno, sí, sí. ok, bueno, pues básicamente él está diciendo, él es el que es, o sea, híjole, en ese momento no recuerdo exactamente la palabra en el original, pero básicamente es como está revelando que es eterno y que siempre ha sido. Cuando por ahí Exactamente. también hay algunas otras, pues, podría decir religiones o creencias que intimidan, que hacen una investigación de si todo alrededor de su persona es resultado Ajá. de los genes de sus padres, de de lo que ven alrededor. Entonces dicen, no, pues entonces no soy nadie, porque todo es un resultado de, ¿sabes? O sea, como de, no tengo una identidad. Sí, Y aquí el cristianismo, bueno, los israelitas se les está presentando un Dios mucho más, real personal. y concreto, sí, dice, yo soy el que soy, o sea, está hablando de la eternidad, de que ellos ya conocen a Dios. De hecho, igual no sé si ibas a comentar este versículo, pero en Romanos 1, pues
Pablo le está escribiendo a la iglesia fundada en Roma para hacer esta extraordinaria explicación de lo que es el Evangelio. Entonces comienza, pues obviamente comienza con lo mismo que estamos hoy platicando. Y en el 1.19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, que los hombres no se hagan tontos. O sea, lo que tú decías, esto se les ha revelado de generación en generación y de alguna manera les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que lo que tú comentabas, o sea, Dios no empezó sin revelarse y ahí dejó a su creación sola, sino que para empezar, desde el principio estaba con Adán y Eva. Y ellos, pues ya sabemos la historia, ¿no? De la caída de Adán y Eva, pero básicamente ellos se apartaron de la presencia de Dios, pero Él seguía mostrándoles sus bondades todo el tiempo. De hecho, si podemos poner atención en los salmos y en muchos lados, Dios sigue todo el tiempo viendo por su creación. No quiere decir que nada más nos creó y nos dejó ahí intemperie, sino que día tras día Él está usando su providencia para, que son de las cosas que a mí más me encantan de la Biblia, cómo te muestra la providencia de Dios sabia, perfecta, y que Él sigue totalmente involucrado con su creación. Y si lo volteas a ver desde el lado del mundo, eso da muchas explicaciones a lo que científicos y personas no entienden, ¿no? Como estos dos átomos que tienen fuerzas diferentes se pueden seguir uniendo, como millones y millones de animales pueden seguir siendo alimentados, cuántas toneladas de comida se necesita para alimentar a las aves del cielo, a las bestias del campo. Y entonces entendemos que hay un Dios que está totalmente conectado con su creación y que nada pasa si Él no lo permite. Creo que por ahí más o menos es lo que Dios les dice, yo soy el que soy. O sea, ellos de alguna manera en su conciencia ya conocen o ya se les ha hecho manifiesto que está ese Dios que creó todo. Exacto. Yo también tengo esa conclusión, pues, de yo soy el que soy, que tú dices, como tú dices, o sea, no necesitas una explicación, ¿no? Es como, yo soy el que soy y ya, o sea, no necesito describirme o dar un nombre más allá que el que soy, o sea, como decir, ese nombre engloba, o sea, como decir pues lo importante que es Dios, ¿no? Comparado con nosotros que no, o sea, que Él es lo más importante, el más real, si tú lo quieres decir así, el más grandioso, y es, o sea, en eso se define, yo soy el que soy, ya, nada más, como decir, pues no, o sea, no me voy a poner, ¿no? Como Jaime, ¿no? O Joselito, ¿ah? O sea, el que soy, o sea, pum. Ese es como un nombre muy, pues muy difícil de igualar, ¿no? O sea, nadie se puede decir, yo soy el que soy, ¿no? O sea, es un nombre, pues que no se le puede dar a nadie más realmente. ¿O qué opinas? Sí, claro. Bueno, hablando de los nombres, pues sabemos que los israelitas y muchas otras religiones que incluso peleaban contra los israelitas le dieron diferentes nombres a nuestro Dios vivo y verdadero. Sin embargo, pues ese es Yahvé y este nombre de yo soy el que soy es un nombre directo de su boca.
en el Antiguo Testamento. Y entonces, pues creo que lo más relevante para mí es pues sí, eso que comentabas de que es un Dios que se puede llamar a sí mismo, así como que voy a buscar un poquito más, pero la palabra en hebreo Sí, no que, es Yahweh, ¿no? Yahweh. ajá, Sí, ¿no? entonces es como que es un nombre que ni, o sea, completamente como revela la razón de ser o estar de todo lo que se creía en ese tiempo. Entonces, bueno, y hasta la fecha. Entonces, como que creo que es muy profunda la respuesta de Dios, pues como todas sus respuestas, ¿no? Ujú. Y pues la principal para mí es de que es un Dios personal. O sea, no Ok, podemos muy creer que bien. sea una fuerza, no podemos creer que es como en Star Wars, ¿no? Que la fuerza estará contigo, como que la Sí, fuerza va actuando a través de las personas para su bien. Si bien Dios también sí, es espíritu, o sea, también tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se puede mover de maneras misteriosas y para aquellos que aman, pero sin embargo sí tiene una personalidad o sea, es una persona que está, que te conoce hasta lo más íntimo de tus huesos y sabe sí, exactamente, te conoce mejor que tú mismo, ¿no? Y entonces, eso nos debe de producir algo de empatía con nuestro creador, bueno, y sobre todo de que no, o sea, no podemos ir por el mundo así simplemente sin quererlo conocer más, ¿no? O sea, porque es una persona, no es una fuerza que no te entiende, sino todo al contrario, te comprende perfectamente. exacto. Sí, y de hecho, bueno, la otra vez estaba escuchando o leyendo de la Biblia que dice, el que, el que hace las cosas que Dios manda es hijo de Dios. Y el que no las hace, pues dice ahí, es hijo del diablo, así dice. Y, y luego dice, porque o sea, el que no lo ha conocido no hace las cosas que le agradan. Y el que lo ha conocido, lo conoce, hace las cosas que le agradan. O sea, por eso el cristianismo o lo que nosotros profesamos no es como tal un manual de reglas para vivir. Es que predicamos a una relación con el Dios vivo, ¿verdad? Eh, entonces, no es, o sea, y se refleja en hacer lo que Él quiere. En eso se refleja, pues, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, eh, pero hay un versículo que dice, Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, andando en todo, dando fruto, agradándole en todo, perdón, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, ya las personas que dicen, ¿sabes qué? Ya conocí a Dios, y ahorita vamos a hablar de cómo podemos conocer realmente a Dios. Eh, las personas que dicen, ya conocí a Dios, debemos de seguir conociéndolo día a día. O sea, crecer en nuestro conocimiento. No es como, ya fui un día a la iglesia y ya conocí a Dios y ya llevo tantos años de ser creyente y ya no necesito conocer. No, no conocemos nada. De hecho, la Biblia dice que son las inescrutables riquezas de Cristo, ¿no? O sea, me imagino es como unas riquezas como bueno, a mí me gusta la película En el Cielo de los Anillos, que se ve que entra a una montaña y está llena así de oro, así montañas y montañas de oro y copas de oro y joyas y son realmente inescrutables. Es como, no puedes contarlas, no puedes llegar a conocerlas todas. De igual manera, a Dios no puedes conocerlo en la plenitud en 100 vidas que tengas. O sea, realmente siempre debemos de seguir conociendo más
Y no es como decir, ay, sí, le estamos dando vuelta al mismo cassette, ¿verdad? El mismo rollo y no, no, o sea, son cosas muy diferentes que Dios te puede enseñar de Él mismo a lo largo de diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, Así es. eso es algo muy importante, el saber eso. Y ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios? Pues alguien que nunca ha sabido o de Dios o de Jesucristo, ¿cómo podemos eh, llegar a conocerlo realmente? Muy bien. Es pregunta. Ah, ¿es pregunta para mí? Ah, ok. ¿O Sí. alguien más que quiere contestar? No, no, estamos nosotros. Ok. No, pues como ya lo habíamos platicado hace un momento, parece que este Dios tan poderoso y grande, pues es revelado, él se revela a nosotros, no a la inversa, ¿verdad? Porque tiene sentido, ¿no? O sea, si estamos frente a un Dios todopoderoso, él se acerca a su creación y se le revela. Entonces, ya habíamos platicado que hay la familia de Abraham, bueno, desde antes, ¿no? De Adán y Eva, de de Seth y de Lot. O sea, como que hay una genealogía de personas que van, y no son los únicos, yo creo, sino que Dios se les va revelando de diferentes maneras a diferentes, pero ellos son aquellos que tienen, que demuestran que Dios les da una fe para que ellos puedan creer en Él y les va revelando su voluntad. Y es así que después incluso al mismo Moisés, que lo llenó de capacidad, de ser un tartamudo, de ser alguien que era muy cobarde, la verdad. O sea, bueno, como yo a lo mejor, pero, o sea, se denota pues que era una persona que no tenía ganas de tomar un liderazgo. Dios lo transforma y le revela todo lo que había pasado en el Génesis. O sea, todo. Y entonces, a través de su Espíritu Santo, o sea, como nos creó a nosotros, este Dios tiene capacidades infinitas, ¿no? Y a través de su Espíritu Santo les muestra cómo es y les da esas ganas de escribir los libros. Tan solo vean los libros, o sea, cuánto trabajo nos cuesta tan solo leerlo y entenderlo. Y Él les dio tanto esa energía como también la energía para escribirlo, redactarlo y de redactarlo de una forma perfecta, coherente, cuando se denota que, o sea, había muchos otros escritores que no podían hacer eso fuera de que no estaban inspirados por Dios en ese tiempo. Fueron de los Exacto. primeros escritores y así como impecables, ¿no? O sea, con una cuestión tanto histórica como de relato, etcétera. Entonces te das cuenta que esto debe estar inspirado por alguien Como más científica, ¿no? O sea, también, porque científica. tiene o sea, una veracidad científica 100%, ¿verdad? No, no hay algo que digas, oye, ¿por qué aquí dice que el agua es, no sé, o sea, algo que cambie con las cuestiones científicas también, todo ahí, todo tiene coherencia. Exactamente. Sí. Entonces sí, pues este Dios se revela a nosotros y ahora nosotros como cristianos sabemos que a través de su palabra escrita, que utilizó a muchos hombres, pero en realidad vemos que su palabra es súper poderosa porque así creó la creación. Casi toda la parte de la creación la creó solamente con el poder de su palabra. Y creemos entonces que esa palabra es suficiente para revelarse Él a nosotros porque Él nos permitió tenerla hasta el día de hoy. Entonces ahí ya no te queda duda de que, ay, pero ¿por qué va a existir como la palabra de Dios en un libro? Bueno, un libro te lo deja para la eternidad, ¿no? O sea, lo puedes abrir en cualquier momento, no necesitas pilas, no necesitas nada, simplemente agarras el libro y lo puedes leer y es algo que Dios reveló al ser humano cómo hacer la escritura. O sea, le dice, los ojos Exacto. de Dios velan por la ciencia y principalmente para la ciencia, para que lo conozcamos, para que lo disfrutemos a él. Entonces, así es como se revela y ahora nos parece muy extraño porque ya existe mucha tecnología y formas de expresarse, de que Dios se haya expresado a través de los libros, pero si lo analizamos un poco más a detalle, pues Dios siempre es el verbo, es esa palabra que creó todo y la tenemos hoy aquí con nosotros, pues entonces
lo podemos abrir y conocer en cualquier momento que estemos dispuestos a abrir nuestro entendimiento a Él. Y entonces esa es Ok. la gran Entonces, entonces revelación. estás diciendo que el verbo inspiró la escritura, ¿no? La Biblia. Sí. Ah, ok. Entonces, el verbo después, ¿quién se hizo? Dice que se hizo carne Exacto. en Jesucristo. Así es. Entonces, lo que estamos diciendo es que Jesucristo inspiró la escritura. Sí, claro. O sea, tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son un mismo ser. Entonces, ellos, cuando estamos leyendo la escritura, debemos de entender dos cosas. Una es totalmente inspirada por Dios y la otra está bajo las limitaciones de la persona que lo está escribiendo. Entonces, es decir, por ejemplo, si Dios me enseña algo bien extraño en su palabra, yo solamente tengo cierto lenguaje y cierta vivencia con la que puedo tratar de explicar lo que vi. Y es lo que a veces vemos en las escrituras, o sea, que es como, por ejemplo, cuando dice, se detuvo el sol. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? En la Biblia, pero es lo que vio en ese momento el espectador y trató de relatarlo lo mejor que pudo, pero él tuvo una inspiración divina detrás de eso, ¿no? Y en Igual. realidad no se detuvo el sol, sino pues lo que se detuvo fue la tierra, ¿no? En ese caso. Exacto. ¿Quién sabe? O sea, no sabemos, o sea, científicamente podemos decir, no, pues detuvo la Tierra. ¿Quién sabe? Dios puede hacer lo que Él quiera, es lo que yo he llegado a la conclusión. Pero sí que debemos de entender que como seres humanos estamos limitados al lenguaje. Quizá Dios tiene un Sí. lenguaje todavía más amplio, más hermoso. De hecho, pues Dios está en visiones, en sentimientos, o sea, su lenguaje es mucho más completo que el de nosotros, pero de alguna manera, a través de la Biblia, él revela lo que queremos que conozcamos de él. Y es súper, o sea, claro que transmite emociones, transmite todo, ¿no? Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, ¿cómo lo podemos conocer hoy? Pues a través de su palabra inspirada, ¿no? Lo que él nos ha dejado de revelación. Lo único que no cambia, porque pues, quizá muchas cosas van cambiando y las filosofías humanas, nosotros somos cambiantes y vamos cambiando nuestra forma de pensar de generación tras generación de alguna manera, pero cuando tenemos una palabra que no cambia, refleja un poco más Sí, la realidad de nuestro creador. Es alguien que no cambia, es siempre el mismo. exacto. Sí, pues ¿cuánto tiempo lleva que se escribió el Génesis? O el... ¿Cuánto? Hace Miles, 3000 años aproximadamente, 3100 yo creo años. que más, ¿no? Como Wow. 4. Sí, quizá no. ¿Génesis? Génesis. Bueno, Génesis. creo que el primer libro que se escribió fue el de Job y Job, ¿verdad? luego quizá luego Génesis. Y sí tiene, bueno, según yo data de los 1000 años antes de Cristo, quizá más. No estoy seguro. Más, pues los egipcios, fueron como 2000 años antes de Cristo, más o menos. Si no Sí, es que más, porque, bueno, hay gente que dice que en el libro de Job había, cuando escribió Job había dinosaurios, ¿no? Todavía sí, es una es una teoría teoría. porque pues él habla bueno, no él, pero Dios le habla, ¿no? Del Behemoth y del el Leviatán y pues obviamente no son cocodrilos, ¿verdad? Y no, gente que dice que son cocodrilos, pues no. Nunca he visto un cocodrilo que sea gigante y que saque fuego de la boca, ¿ah? Sí, Entonces, ahí, o sea, lo que se dice es que posiblemente eran dinosaurios o hasta dragones. No sé, el Leviatán a mí se me figura que es un dragón. No sé, ¿verdad? Pero bueno, entonces, sabiendo esto del, de la palabra, pues que concluimos, pues ya para resumir todo esto, la palabra de Dios es la forma que dejó Dios para conocerlo, ¿verdad? Y no siento que es la única, porque también he escuchado casos en el que Dios o Jesús se le aparece, ¿no? A alguien en Irán, ¿no?
y le dice, hola, soy Jesús, soy el camino, la verdad y la vida. Pero esos casos pues son como un poco más raros. La palabra de Dios es la principal fuente de conocimiento de Dios, ¿no? Eh, entonces, sabiendo esto, quiero dar varias palabras o varias porciones de la Biblia en los que Dios se da a conocer a sí mismo, o nos hablan de cómo es Dios, o se nos amplía un poco el panorama. Igual si tú quieres agregar escrituras también, puedes también agregar. Podemos, por ejemplo, empezar con Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, la vida eterna realmente es conocer a Dios. He aquí la importancia, ¿no? Sorpresa. La importancia de conocer a Dios es que eso es la vida eterna. Conocer a Dios no es como, ¿conoces a Juanito Pérez? Sí, sí lo conozco, ¿no? O sea, no es como conocer a alguien así, es conocer al creador de todas las cosas, a la entidad superior que todos los humanos, que todos los ángeles, ¿verdad? Es conocer al Dios vivo. Entonces es lo que va. Dice que es interesante lo de los dinosaurios. Sí, luego hablamos de los dinosaurios. Pero me refiero a que es muy, pues es lo más importante, ¿no? Que podemos hacer en la vida. Y después de después de la vida, si tú conoces a Dios, llegas a conocer a Dios en persona, pues es la vida eterna, ¿no? O sea, realmente eso es como lo mejor que te puede pasar, ¿no? Entonces, ahí me gustó ese versículo. También dice Romanos 16:26, que Dios se hizo alcanzable o se hizo conocible, ¿no? Dice, pero ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. O sea, Jesucristo, es la respuesta, Jesucristo se ha dado a conocer a todas las naciones, ¿no? Jesucristo es Dios encarnado. Entonces, el versículo que dice, ¿no? El que conoce a Jesucristo, conoce a Dios, ¿verdad? Lo que Jesús dijo, o como es Jesús, su carácter, lo que él hace, refleja el carácter de Dios a la perfección, ¿verdad? No es uno más buena onda que otro, uno más enojón que otro, uno más, porque a veces se piensa eso, ¿no? Que el Dios del Antiguo Testamento era enojón y caía fuego, y el Espíritu Santo es más buena onda, ¿no? Si te fijas en el Nuevo Testamento, también el Espíritu Santo hace que caigan dos personas muertas al instante, ¿no? Cuando le quisieron mentir. Entonces, o sea, es el mismo, el Espíritu Santo, Jesús y Dios, pero a Jesús lo pudimos ver con los ojos en el mundo. O sea, pudimos verlo, pudieron tocarlo, pudieron sentarse ahí, escuchar lo que decía, y todo lo que decía automáticamente era palabra de Dios, escritura, ¿no? Entonces, Jesucristo es la manifestación de Dios. Si tú quieres conocer a Jesucristo, si quieres conocer a Dios, pues es Jesucristo. Él es Dios. Entonces, no sé si quieras comentar algún otro pasaje o le sigo. No, se me hace muy bien. Por ahí, bueno, les vamos a dejar un link para el libro de los atributos de Dios de Arthur W. Pink. Está totalmente, pues, gratuito, ¿no? En internet, con todas las regulaciones y todo.
Entonces, creo que ese libro, bueno, solamente quiero decir, toma todos los atributos, bueno, varios de los atributos de Dios, casi la mayoría, y hace una buena exposición donde los podemos encontrar en la Biblia. Y algo que menciona muy importante, que no podemos servir a un Dios que no conocemos, ¿no? Entonces, creo que es Ajá. uno de los problemas del cristianismo moderno, que cada quien se imagina un Dios en su mente, y trata de, pues, de servirle a ese Dios, pero si solamente nos guiamos por lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos, terminaremos teniendo un ídolo en nuestras mentes. Tenemos que acercarnos a su palabra, que es la luz, y ahí encontrar realmente a ese Dios que creemos. Él no se va a moldear a nuestro modo, más bien nosotros tenemos que Exactamente. conocerlo y adorarlo, porque eso es bueno para nosotros. Entonces es muy importante darnos cuenta cuando nos estamos desviando y estamos adorando un Dios, que no es el Dios real. Tenemos, entre más, y nunca lo vamos a dejar de conocer, obviamente, pero entre más nos acercamos a su palabra, vamos a encontrar más como la revelación que Él permitió de Él, y entonces vamos a quitar ese Dios a lo mejor mal figurado que tenemos de Él, y empezarlo a ver cómo es cada vez mejor, ¿no? Exactamente. Si nos inclinamos mucho hacia su misericordia, gracia y amor, podemos a lo mejor caer en un Dios bonachón que todavía te está rogando que lo ames y que le abras tú la puerta, pero a la vez si nos inclinamos hacia el otro lado, que no, pero es que Dios es justo, es la ira de Dios y todo eso, también está, o sea, está mal, ¿no? O sea, nos estamos inclinando hacia un Dios que tampoco es como, no vemos, de hecho él dice, ante todo, soy misericordioso y lento es para la ira, ¿no? Y grande en misericordia. Entonces eso nos acerca un poco más al Dios real, pues, porque ya leímos su Sí, palabra, eso es parte de la Biblia, ¿no? Entonces ya leímos una parte de su palabra y tenemos que seguir, eh, conociéndolo, y así le vamos a poder conocer, amar y servir. Entonces sí, vamos a dejarles ahí el link para que hagan uso de este, de este recurso que recurso conozco. Sí, les recomiendo, perdón. totalmente gratis. Totalmente A ver, gratis. entonces, sigamos. Eh, Jeremías 32:38 dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. O sea, aquí algo que me gusta mucho y que tú también lo dijiste al principio es que Dios es el que toma la iniciativa para hacerse conocer a su creación, ¿no? O sea, no es como que él dice, pues como tú dices, ya los hice y a ver, descúbranme, ¿ah? No, sino que él se hace conocer, se expresa su cariño, aún o sea, por las naciones, por el pueblo de Israel, a tal punto que es como una relación como de pareja, ¿no? Que lo expresa como mi amada, o sea, el libro de Cantares, ¿no? Expresa ahí cómo es la pasión que Dios tiene por su pueblo, que los ama tanto, ¿no? Y cómo, pues ya ahí pasan otras cosas, pues, pero, digo, se revela el pueblo y todo, pero Dios hace mucha, pues, la obra de que lo conozcamos. Y aquí dice, les mostraré un solo camino, ¿verdad? ¿Y quién dijo que era el camino, la verdad y la vida? Pues Jesucristo, ¿no? Entonces todo apuntaba a Jesús para que lo conociéramos también de esa forma. Y Jesús también nos enseña muchas cualidades, como tú dices. Aquí, por ejemplo, dice 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué dice qué? Pascal decía que es más inteligente creer en Dios
por meras matemáticas, sí, sí, pues sí, eso ya dijimos que no, no lo vamos a poner en tela de juicio si existe o no existe Dios, pero sí, ¿te acuerdas que Pascal decía que por probabilidad nos convenía más, ¿no? Creer en Dios, porque si moríamos y no existía Dios, pues no pasaba nada, pero si moríamos y sí existía Dios, pues había una consecuencia, ¿no? Eh, Luego, por ejemplo, podemos ver que Dios es santo. Bueno, hablando del de amor, Dios es amor. ¿Tú qué opinas de esto, Adán? De que Dios es amor. Claro, sí, creo que es uno de los atributos comunicables hasta cierto punto de Dios, porque nos ha hecho aprestos al amor como seres humanos. O sea, hay atributos comunicables de Dios, son aquellos que podemos entender de alguna manera, que podemos compartir. Por ejemplo, del amor. Hay atributos que no son comunicables de Dios, por ejemplo, todopoderoso. Pues eso no podemos entender cómo es todopoderoso, ¿no? Porque nosotros no lo somos. Entonces, de alguna Sí. manera, en un nivel más pequeño, entendemos el amor. Entonces, si nos dio a entender el amor, por ejemplo, también la justicia es un atributo comunicable. Siempre Ok. tenemos esa tendencia a buscar justicia. No sabemos ni por qué. Ya hemos hecho Sí, tribunales de justicia en todas las naciones sí. y no sabemos ni por qué nos gusta tanto la justicia. Bueno, sí sabemos, ¿no? Es parte de la sobrevivencia del ser humano, pero en realidad es un atributo que viene más allá, es algo que Dios es en sí mismo y entonces cuando nos demos cuenta de la gran justicia de Dios, nos va a avergonzar la justicia que tenemos nosotros por justo, ¿no? Igual que el amor. Ujú. Cuando entendemos un poco de su amor, nos avergüenza lo poco que podemos amar como seres humanos, ¿no? Pues obviamente el Evangelio, que es la parte central de toda la escritura, nos revela, nos manifiesta el gran amor de Dios para nosotros, en específico como seres humanos, al haber entregado a Jesucristo, él mismo, por lo más excelente y maravilloso y valioso de todo el universo, se encarnó y se sacrificó en la cruz. Y solamente eso, si realmente Dios te da ese don para creerlo y para ser revelado en tu vida, transforma tu vida, pues. Y entonces creo que es uno de los atributos más importantes y pues impresionantes de Dios. Nos vamos a quedar así como avergonzados de lo que podemos amar a nuestros hermanos, a nuestras madres, a todos, cuando veamos el amor de Dios y así se nos ha revelado a través de Cristo. Entonces, Sí. pues sí. De hecho, dice también que dice, los que no creen van a creer por ver el amor entre ustedes, ¿no? O sea, Exacto. dice, caray, o sea, esto no es algo nada más como del corazón humano, ¿no? Hay algo ahí especial, ¿no? De Dios, porque Dios es amor, es algo más poderoso, el amor más poderoso que hay es el que da como testimonio, ¿no? Sí, 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 y como tú dices, pues realmente su amor se manifestó así totalmente al morir por nosotros. Es como en las películas, pues realmente de ahí las películas, algunas películas son tan poderosas, pues como cuando el héroe se sacrifica, ¿no? Para que todos vivan o para que salvar a la amada o salvar al niño, ¿no? O sea, el héroe se entrega su vida, pues eso viene obviamente pues del sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, realmente Él fue el héroe que salvó a la humanidad. Ese fue el acto más grande de amor por nosotros, a tal punto de que Jesús sabía lo que le venía y dice que estaba afligido y triste hasta la muerte. Dice, estoy, o sea, sabía lo doloroso que iba a ser, lo agonizante que iba a ser eh, morir en la cruz, siendo inocente, ¿verdad? Y,
Y eso fue lo que nos trajo vida a todos. Eso fue lo que trajo la salvación para todos. Y fue ese acto el que nos permitió conocer a Dios, ¿verdad? Porque también era imposible llegar con Dios. Era imposible, y Jesucristo hizo ese acto para abrir esa puerta. Como dice ahí, un camino, ¿no? Un camino, el de Jesucristo. Exacto, el amor de Jesús se traduce en sacrificio, en su sacrificio por todos los que creemos en Él, por la humanidad, y se abrió a las naciones. Tú dijiste al principio, nada más un pueblo lo conocía, el pueblo de Israel, y ahorita, o más bien cuando Jesucristo abre pues como si ese velo así lo rompe y dice, ahora todos pueden llegar a conocer a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac. Todos lo pueden llegar a conocer a través solamente de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, la única forma realmente en que podemos conocer a Dios, a través del sacrificio, o es el medio para poder conocerlo, es el camino, es la puerta, ¿no? Entonces, si no tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, va a ser muy difícil conocer o entender simplemente lo que dicen las Escrituras, porque lo que dicen las Escrituras son cosas espirituales, y alguien que no es espiritual, pues se le va a complicar porque no tienes esa ayuda del Espíritu Santo para entender, ¿no? Y me gusta, pues, aquí varios atributos de Dios que vimos en Jesucristo, como fue que es amoroso, es santo, es misericordioso. Dice que Jesucristo es la imagen viva de Dios viviente. Dice, ni a los dice Jesús le dijeron, dice, ni a los 50 años llegas, le dicen a Jesús los judíos, y ya has visto a Abraham. Y después Jesús afirma, les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y ahí usa otra vez ese yo soy, ¿no? El que hablamos. Antes de que Abraham, yo soy. Es la misma frase. Yo soy es el que te está mandando, ¿no? Yo soy antes de que Abraham naciera. Prácticamente se puso el nombre de Dios porque es Dios. Y ahí es otra prueba de que Jesús es 100% Dios. También vemos cuando Jesús iba a ser traicionado, dice, Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto, a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes, de los sacerdotes y de los fariseos. O sea, venía con un ejército, ¿no? Llevaban antorchas, lámparas y armas. O sea, venían listos para la guerra, ¿no? Para atrapar a Jesús. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Y Jesús dijo, yo soy. Otra vez, esa frase, yo soy. Judas, el traidor, también estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. O sea, fue tan contundente esa respuesta que se cayeron, se desplomaron, o sea, se cayeron de la contestación, yo soy. ¿A quién buscan?, volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Jesús contestó, ya dije que yo soy.
Si es a mí quien buscan, dejen a estos que se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces, Jesús, a través de la Biblia vemos que confirma que Él también es Dios, ¿no? Que él da el mismo nombre que Dios cuando le dice a Moisés, cuando le dice a los soldados estos, y ¿cuál acabo de decir? Se me olvidó. Y, y cuando les dice a los fariseos también, antes de que Abraham naciera, o sea, Abraham había vivido 2000 años antes, yo soy, o sea, él reafirma que él es Dios. Por eso podemos decir, la imagen de Dios es Jesús, ¿verdad? Y es alguien que tenemos muy detalladamente en la Biblia para poder conocer cómo es Dios. El Espíritu Santo también se muestra su actuar en la Biblia, pero Jesús fue el, o sea, casi como explicarnos con manzanitas, ¿verdad? Así es Dios, así soy yo, soy perdonador, como cuando perdonó a la mujer prostituta o adúltera que iban a apedrear, soy amoroso, soy misericordioso, cuando vio todas las personas sin pastor, dice que tuvo misericordia de ellos, los alimentó a los 5,000, sanaba gente, o sea, él no tenía ninguna obligación de hacerlo, sin embargo, lo hacía por puro amor. Entonces, él es esa imagen viva, o sea, imagen muy real, muy tangible de quién es Dios. Y eso es algo que me gusta mucho. No sé si quieras comentar algo. No, pues creo que usaste versículos que la verdad son de mis favoritos, en cuanto a la prueba de la deidad de Jesús como Dios mismo. Y bueno, es un temazo, o sea, podremos quizás hasta irnos desmenuzando cada uno de sus atributos, cada uno de las partes de la Biblia que nos van revelando a Dios y pues no terminaríamos, ¿no? Porque tan solo, por ejemplo, si nos vamos a los salmos y empezamos a ver salmo por salmo, nos van revelando cosas muy padres de Dios que, por ejemplo, que siempre está viendo por el oprimido, por el débil, y cómo eso también, como somos hechos a su imagen y semejanza, en teoría también es lo que buscamos toda la humanidad, ¿no? Cuando cae alguien en desgracia, como ahorita, por ejemplo, el pueblo de Guerrero, lo que queremos es ayudar. Debemos reconocer que todo buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. O sea, eso que vemos, esa bondad pequeña que vemos en la humanidad es porque Dios nos dio pues esa búsqueda de ayudar al más débil, al necesitado, al oprimido. Y hoy en día como que el riesgo que se ha vuelto palpable es de que escuchamos pedacitos de la escritura o pedacitos de la Biblia, incluso para desinformar a la gente, ¿no? En redes sociales, en todos lados. Y realmente la escritura es un libro completo, o sea, los 66 libros es una sola idea, una sola historia, y Sí, deberíamos de tener mucho cuidado de incluso sacar un versículo que no esté conectado al contexto en el que se está hablando. Y entonces se hacen memes, se hacen cosas muy graciosas o muy a la conveniencia de la vida actual, cuando debemos de tener mucho cuidado como de no sacar eso. Y entonces ya cuando tenemos ese compendio y ese conocimiento de que es un libro pues sagrado, completo, que debemos de leer al principio a fin, que debemos de analizar, ahí vamos a encontrar a este Dios que estamos buscando conocer. Y pues ya ese sería también creo que el resumen que yo tendría. Tenemos pruebas, muchas más pruebas dentro de la misma Biblia, y es algo que a muchas personas les resulta raro, pero lo primero que creo es que la misma Biblia dice que es inspirada por Dios, dice que es perfecta,
dice que va a hacer prosperar tu camino, dice que es luz a nuestros pies. Entonces, lo primero que tenemos que entender es de que la Biblia nos revela a Dios y ella habla por sí misma, así como Jesús habló de sí mismo, ¿no? Así como Jesús dijo, yo soy el que soy, así como Jesús les explicó después a todos a sus discípulos que iban en un camino y estaban todos agüitados porque a Jesús había muerto, pero no sabían que había resucitado, y que les explica, les enseña las escrituras desde Moisés, los profetas, cómo hablaban del mismo Jesús, y entonces sus corazones se encendieron con la palabra de Dios. Entonces, sí. Hablar de la Biblia, hablar de Dios, hablar de Cristo, está todo conectado porque en realidad estás hablando del mismo autor, es Dios mismo, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Y es como tú dices, es un mismo compendio que habla de un mismo tema, o bueno, de un mismo tema global, que es pues de Dios, de la historia de Jesucristo, o sea, de un tema central que es Dios, que es Jesús, pero a la vez son tantos diversos temas que o sea, no sé si me explique, es un solo fin, un solo dirección que lleva la Biblia y que te va a llevar a lo mismo, a Jesús, pero en una gama de colores y de sabores y de diferentes temas y proverbios y historias de reyes, historias de esto, cartas específicas a ciertas iglesias que estaban padeciendo, profecías que aún no se cumplen, aún algunas que aún todavía en estos tiempos no se cumplen y estamos esperando, como la segunda venida de Cristo. O sea, son muchísimas cosas que nos pueden permitir acercarnos a Dios con ese fin, o acercarnos y poder actuar en lo que dice, no solamente acercarnos a ver para entender más y para saber más, ¿no? Y tenerlo todo aquí como un cerebrito, ¿no? Sino para que realmente transforme nuestras vidas y en nosotros, al obedecer a Dios, transforme las vidas de las demás personas, ¿no? Y últimamente, pues, al final de todo, llegar, ¿no? A la presencia de Dios, entrar al reino de los cielos, celebrar las bodas del Cordero, celebrar esa victoria de Cristo y la victoria sobre todo, que, o sea, para allá vamos, pero dentro del camino pues hay muchísimas cosas que podemos conocer de antemano en esta vida acerca de Dios, que nos van a impactar y que nos van a hacer que estemos más en comunión con Él y actuando más lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Y digo, pues es un viaje que todos tenemos que hacer, y los creyentes es un viaje que cada uno pues camina, ¿verdad? Igual nos acompañamos en este viaje, pero el conocer a Dios pues va a impactar la vida de muchas personas, como cuando la Biblia dice que apedrearon a Esteban, ¿no? A Esteban, y empezó la persecución y se esparció la iglesia así como una bomba. Y lo que dice es que el conocimiento de la palabra se seguía extendiendo. O sea, no dice, y se plantaron más iglesias y se hicieron más células. No. Dice, el conocimiento de la palabra de Dios se fue expandiendo y fue alcanzando más territorios, ¿no? Entonces, eso es lo que a grandes rasgos impacta toda una comunidad, toda una familia, toda una ciudad, ¿no? El conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice que nuestra guerra es contra los que se levantan en contra del conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahorita todo el mundo está en nuestra contra para atacar,
el conocimiento de la palabra de Dios. No digo todas las personas, sino los principados, ¿verdad? Pero Sí. eso es esa es nuestra guerra, ¿no? El hacer conocer a Dios, y que también es el propósito de este canal realmente, no es para hacernos famosos, ¿verdad? Y ser youtubers, porque nos morimos de hambre. Y la verdad, Sí, no. Sí, pero realmente esto es para ser más conocido a Dios, a Jesús, la palabra de Dios, y que eso cambie, ¿no? Que vaya transformando vidas, comunidades, ¿no? Es el propósito de este canal, y, y, y pues realmente también no solamente aquí se ve bonito, ¿no? En la, en los videos, todo, pero pues realmente nuestra vida diaria es tratar de ponerlo en práctica lo mejor posible, y tratar de escuchar de Dios, ¿no? Lo que quiere que hagamos, para Él, ¿no? No sé si tengas algún comentario. no, pues creo que lo expresaste muy bien. Pues ya cuando conocemos a Dios, el siguiente paso es cuál es la voluntad de Dios, porque si es el que te creó, conoce todo de ti, es sabio sin medida, creo que el siguiente punto va a ser, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿No? Aquí estoy en tus manos. Entonces, Sí. ese sería otro tema interesante. Creo que por hoy podríamos ir cerrando, pero ir concluyendo para no hacerlo más largo, pero creo que podemos Sí. seguir teniendo este espacio. Sí. Gracias a todos los que se unieron a la transmisión y pues ahí dejen sus Sí, comentarios, para que se dudas, cosas pudiera que lograr. les gustaría comentar o cosas que les gustaría hablar después o otra tipo de dinámica a lo mejor que les gustaría ver. Pero sí, principalmente nuestro objetivo es exaltar a Dios y también dar a conocer el Evangelio, que es algo que creemos es la voluntad de Dios totalmente. Entonces, Sí. poco a poco vamos a abordar estos temas y y pues bueno, ya eso sería mi parte. Muy bien. Pues yo creo que sí, ya hay que cerrar. Sí. Igual no sé si lo pudiste transmitir en Facebook o no, no sé, ¿verdad? Pues no sé si salió, pero ya veremos. Se aparece como desactivado. Creo que nada más se puede Ah, transmitir una ahorita, pero bueno, luego ya revisamos eso. bueno, Sí, ok. ya lo haremos bien. Pues muchas gracias, Adán. Gracias a Y todos por esperemos conectarse. que Gracias, Lalo. sí, todos. Ahí al Arturo. Saludos a Arturo, que anda lavando. A ver si en Anita, media hora ya llega a Manuel. este minuto del video y Gracias. ya escucha. Emanuel, luego nos mandas Fue. tus preguntas triquis, que siempre tiene preguntas Pero muy de dinosaurios, de dinosaurios, pero no otras cosas. Ok, pues bueno, sale. terminamos por hoy. Saludos a todos y estamos transmitiendo ahí de vez en cuando. Cuídense.